Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban, gracias por su apoyo. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo este lindo vestidito. Es para niñas de más o menos 3 a 6 meses, está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora, el que vamos a tejer en el paso a paso, como les digo, es para una bebita de 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más pequeño o más grande, desde más o menos una bebita recién nacida hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora también asegúrense de ver en la caja de información, ahí les voy a dejar links de unos zapatitos, un cubre pañal y también de una capotita que hice usando este mismo punto. Así es que asegúrense de ver ahí para que puedan completar el conjunto. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este lindo vestidito. Pero antes no olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones y sobre todo, por favor, déjenme su like. Gracias por su apoyo. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este vestidito a crochet yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, siempre en la caja de información les dejo el nombre de la lana que estoy usando y la cantidad que van a necesitar. Ya saben que la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También ustedes pueden usar lana de algodón, ya que el vestidito va a ser un vestidito para el tiempo del verano. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 53 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 28 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, en esta segunda cadena aquí, voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 52 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 52 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, estas 2 cadenas no van a contar. Cuando yo les dé el número de puntos al final de cada vuelta, no voy a estar contando las cadenas, nada más voy a estar contando los puntos que están aquí después de las 2 cadenas. Así es que para esta segunda vuelta lo que voy a hacer son 3 puntos altos y en el siguiente punto bajo voy a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. En el segundo, un punto alto. En el tercer, un punto alto. Ahora, en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos. Este es el aumento. Cada 3 puntos altos vamos a hacer un aumento. Otra vez más, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Van a ser 3, luego 2, 3, 2 hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 64 puntos altos. Ahora, aquí al final terminamos con 4 puntos altos, pero no hice el aumento en este último punto. Nada más terminé con los 4 puntos altos. Así es como vamos a terminar en cada vuelta de aquí en adelante, con estos 4 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Bueno, en esta vuelta voy a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2, 4, 2 y así hasta terminar la tercera vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto 2 puntos altos. 1
y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Van a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2 hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 76 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta número 4 voy a hacer 5 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto. Encima del siguiente, un punto alto, llevo 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2. 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos altos, luego 2, 5, 2, 5, 2, hasta terminar. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 88 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a hacer 3 puntos altos, luego 2. 3, 2, 3, 2 hasta terminar la vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1. En el siguiente, llevo 2, 3. Y ahora en este cuarto punto, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Otra vez más voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta quinta vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5, hasta aquí tengo un total de 100 puntos altos. Me hacen falta 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a trabajar estos 8 puntos altos. No voy a hacer aumento, ya que quiero terminar con un múltiplo de 3. Así es que voy a terminar con 108 puntos. 108 se divide entre 3. Así es que voy a hacer aquí al final estos últimos 8 puntos altos. Y aquí está la vuelta número 5 con un total de 108 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora miren, me voy a saltar un punto alto y en el tercer punto alto, contando desde el inicio, 1, 2, 3, en este tercer punto alto voy a hacer un punto B. Cada uno de los puntos B va a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Me salto 1, 2 y en el tercer punto alto lo mismo, un punto B. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto un punto B. Así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 6. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6, donde hemos hecho esta vuelta de puntos B. Aquí al final me voy a saltar 2 puntos altos y en el último voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 6 con un total de 35 puntos B. Ahora para la vuelta número 7 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora para esta vuelta número 7, adentro de cada uno de los puntos B vamos a hacer un abanico. Y cada uno de los abanicos va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Siguiente punto B y repito lo mismo. Un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta número 7. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta vuelta número 7 donde hemos hecho estos abanicos. Tengo un total de 35 abanicos. Aquí para terminar en la segunda cadena vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto alto. Y así termino la vuelta número 7. Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 2 cadenas y adentro del espacio de cadena del abanico voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo en este mismo espacio. Ahora 2 cadenas y en medio de los abanicos aquí vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, adentro del siguiente abanico un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, en medio de los abanicos un punto bajo, 2 cadenas, adentro del siguiente abanico en el espacio de cadena un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y en medio de los abanicos un punto bajo. Y así vamos a continuar por el resto de esta vuelta número 8. Miren, así es como se mira. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 8 aquí del canesú y también decidí cambiar de color de hilo. Ustedes han estado viendo un canesú en el color blanco, pero ese fue de otro vestidito, pero el canesú es exactamente igual. El canesú está tejido con este gancho, como lo hemos hecho, de 3.5 milímetros, y hasta la vuelta número 8 es exactamente igual. Y la lana que estoy usando para este vestidito es esta marca, es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Bueno, aquí terminé de hacer el canesú. Me hace falta hacer una vuelta más. Miren, la última vuelta que hice fue esta vuelta de cadenas. Aquí al final hice un punto bajo. Aquí al final donde están las cadenas corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora con el color blanco vamos a hacer una vuelta más, así es que esta va a ser la vuelta número 9. Vamos a hacer una lazada, vamos a usar este mismo gancho, le vamos a dar vuelta. Aquí terminé, es que le vamos a dar vuelta. En este último punto bajo que hice voy a meter el gancho, voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Ahora en este primer espacio de 2 cadenas voy a hacer un punto deslizado, luego voy a hacer 2 cadenas. En el espacio de las 3 cadenas voy a hacer punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 2 cadenas. Aquí donde están estos 2 espacios de cadena, en el primero voy a hacer punto deslizado, 2 cadenas y en el siguiente punto deslizado. Miren, así es como vamos a trabajar. Es una orillita nada más para que quede más bonito y el canesú resalte un poco más. Ahora otra vez más, 2 cadenas en el espacio de las 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 2 cadenas, punto deslizado en el espacio de las 2 cadenas, 2 cadenas, punto deslizado en el siguiente espacio de 2 cadenas. Y ahí está, así vamos a continuar. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta última vuelta, la vuelta número 9, donde hemos hecho cadenas. Aquí al final nada más hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya el canesú está terminado. De aquí en adelante, este es el lado derecho del vestidito, es el lado bonito que se va a ver, y este aquí va a ser el lado de adentro del vestidito. Así es que ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas. Aquí tenemos un total de 35 abanicos. Estos abanicos aquí hay 35, así es que para dividirlos, para los delanteros voy a dejar 4. Miren, tengo 1, 2, 3, 4 y aquí en este espacio puse mi marcador. Luego para cada una de las mangas voy a dejar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego puse un marcador. Para la espalda
o la parte del frente después que esté terminado el vestidito. Tengo 9 abanicos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la segunda manga también hay 9 y para este segundo delantero hay 4. Así es que así vamos a dividir. Así es que para hacer esta vuelta voy a poner aquí un marcador de puntos marcando el frente del vestidito, el lado bonito que se va a ver. Así es que voy a poner este marcador ahí. Así es que para hacer esta vuelta la vamos a trabajar acá. Miren, aquí fue donde terminé. Corté el hilo porque se me hacía más fácil cortar el hilo. Aquí en esta vuelta que sigue, donde vamos a dividir las mangas, vamos a trabajar puntos bajos en realce en estos puntos altos. Así es que voy a meter el gancho así para este primer punto y yo voy a continuar con este color blanco. Voy a tejer el vestidito en blanco y rosa. Así es que aquí vamos a jalar una lazada. Voy a hacer una cadena. Ahora miren, en el siguiente punto alto, aquí tenemos estos 4 puntos altos, que es el siguiente abanico. Metemos el gancho así, en el siguiente punto alto, jalo lazada y hago un punto bajo en realce por frente. En el siguiente, punto bajo en realce por frente. En el siguiente, punto bajo en realce por frente, y así voy a ir haciendo estos puntos. Miren, ahí está, tengo estos 4 puntos bajos en realce y tengo una cadena aquí al inicio. Este punto cuenta también como un punto, así es que ahora voy a hacer una cadena de separación entre abanico y abanico y voy a continuar en el segundo abanico haciendo estos puntos bajos en realce. Así, miren. Ahí está, una cadena, y en el tercer abanico hacemos estos 4 puntos bajos en realce por frente. Ahí está, miren, una cadena y 4 puntos bajos en realce por frente. Ahí está, miren. Aquí tengo, ya los voy a contar, tengo el primer punto que fue una cadena que hice, cuenta, como les digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, antes de dividir la manga, voy a hacer una cadena, me voy a ir al siguiente abanico y en el primer punto alto aquí voy a hacer un punto bajo en realce por frente, al modo de ahora tener 22 puntos bajos en realce. Bueno, incluyendo las cadenas. Teníamos 20 aquí, hice una cadena y un punto bajo en realce por frente. Esto lo estoy haciendo porque la parte del frente tiene más puntos que la parte de atrás, así es que quiero compensar allí este punto y también lo voy a hacer cuando divida la segunda manga. Ahora, para dividir la manga vamos a hacer 6 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6 cadenas. Me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abanicos, y en el abanico después del marcador aquí vamos a trabajar punto bajo en realce por frente y un punto bajo en realce por frente en cada uno de estos puntos altos de este abanico. Ahora voy a hacer una cadena y luego 4 puntos bajos en realce por frente. Y así voy a continuar hasta llegar al siguiente marcador. Ahí está. Esta es la parte de atrás. Vamos a contar los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 44 puntos para la parte de atrás. Ahora, para dividir la segunda manga, hacemos 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abanicos, pero en este noveno abanico recuerden de que hacemos un punto bajo en realce en el último punto alto para compensar los 2 puntos extra que tenemos aquí en la parte del frente. Así es que hacemos un punto bajo en realce por frente aquí, una cadena, y ahora sí voy a continuar y hacer un punto bajo en realce por frente en cada uno de los abanicos, al modo de terminar este delantero con 22 puntos, al igual que el primer delantero. Ahí terminamos con 22. No se les olvide hacer la cadena, a mí casi se me olvida, así es que vamos a hacer esto. Bueno, terminemos esta primera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos de ese segundo delantero, tengo 22 puntos. Ahora, para terminar esta primera vuelta, me voy a ir aquí al inicio donde está esta cadena y miren, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 1 donde hemos dividido las mangas. Ahora, al final de esta primera vuelta tengo un total de 100 puntos. Recuerden que cada delantero tenía 22 y 22. Para la parte del frente tenía 44 y debajo de cada manga hay 6 puntos. Así es que se hace un total de 100 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer 4 cadenas y voy a girar. Ahora miren, en este primer punto bajo, que es el último punto bajo que hice de este delantero, voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar 2 puntos bajos y en el tercero voy a hacer un punto V. Los puntos V van a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo punto. Ahí. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo hacemos un punto V. Me salto 1, 2 y en el tercer punto otro punto V. Aquí les voy a mostrar lo que tenemos que hacer debajo de la manga. No es nada diferente, nada más vamos a seguir con la misma secuencia. Me salto 1, 2 y en el tercer punto otro punto V. Así vamos a trabajar esta vuelta número 2, nada más haciendo estos puntos V. Otra vez más me salto 2 y en el tercer punto V. Me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo un punto V. Aquí estoy debajo de la manga, casi tengo 2 puntos. ¿Cuántos tengo? 1, 2 y en la primera cadena aquí voy a hacer un punto V. Nos saltamos 2 cadenas y en la tercera cadena hacemos un punto V. Me salto 2 cadenas y en el primer punto aquí de la parte del frente un punto V. Y así vamos a continuar. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho estos puntos V. Aquí al final tengo el último punto V y tengo 1, 2, 3 puntos. Me voy a saltar estos 3 y me voy a unir aquí al inicio donde están las 4 cadenas. En la tercera cadena aquí a un lado me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 2. Tengo un total de 32 puntos V. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena. Y lo que voy a hacer aquí, miren, a un lado tengo este punto alto que son las 3 cadenas aquí. Voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahí está. Ahora en el espacio de cadena voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora en el segundo punto alto de este primer punto V hago un punto alto en realce por frente.
Ahora tengo el segundo punto B. En el primer punto alto hago un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y en el segundo punto alto de este mismo punto B, aquí, un punto alto en realce por frente. Y ahí está, miren. Otra vez más, tenemos el tercer punto B. En el primer punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como vamos a trabajar esta vuelta número 3. Continúen por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 3. Hice mi último punto alto en realce aquí. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta número 3 con un total de 32 abanicos. Ahora aquí miren, voy a hacer 3 puntos deslizados al modo de estar aquí adentro del espacio de las 2 cadenas. Tengo 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En este mismo espacio hacemos un punto alto y luego nos vamos al siguiente abanico o al siguiente punto B, miren, y hacemos un punto B. Los puntos B son de un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Así es que en cada espacio de cadena de cada abanico hacemos los puntos B en esta vuelta. Bueno, continúen así por el resto de la cuarta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta donde hemos hecho la vuelta de los puntos B. Para terminar me voy a ir aquí en la tercera cadena, 1, 2, 3. Voy a meter el gancho y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta cuarta vuelta con un total de 32 puntos B. Ahora de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. La vuelta de los puntos B que acabamos de terminar y la vuelta de los abanicos. Así es que aquí para la vuelta número 5 me toca repetir la vuelta de los abanicos. Así es que para hacer eso vamos a hacer una cadena y aquí tenemos el primer punto alto que son las 3 cadenas. Hacemos un punto alto en realce por frente y adentro del espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahora en el siguiente punto B hacemos un punto alto en realce por frente en el primer punto alto. En el espacio de las 2 cadenas hacemos un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y en el segundo punto alto de este punto B, un punto alto en realce por frente. Y eso es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor. Ahora para terminar esta vuelta se van a ir encima del primer punto alto, en este caso es el punto alto en realce. Aquí se van a unir con un punto deslizado para terminar la vuelta número 5 y luego van a iniciar la vuelta número 6 que es la vuelta de los puntos B. En ese caso van a hacer 3 puntos deslizados. Cuando estén adentro del espacio de las 2 cadenas van a hacer 4 cadenas, un punto alto. Ese va a ser el primer punto B y en cada espacio aquí de 2 cadenas de cada abanico van a ser los puntos B, así como acabamos de hacer en esta última vuelta. Y eso es todo. Así vamos a continuar para el resto del vestidito. Así es que continúen. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar la falda del vestidito. Miren, aquí está. Tengo un total de 16 vueltas. Si ustedes quieren hacer más vueltas y hacer el vestidito más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar. Para el tamaño que estoy haciendo es más que suficiente. Bueno, aquí para terminar esta vuelta número 16, que es la vuelta de abanicos, nada más me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora vamos a cortar el hilo aquí. Yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no quieren cortar el hilo, nada más vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Bueno, aquí yo lo voy a cortar. Voy a pasar el hilo por esta última lazada y con el color rosa voy a hacer esta vuelta.
Así es que miren, voy a darle vuelta. Sí, esta vuelta la voy a trabajar de adentro hacia afuera. Creo que se mira mejor así, pero si ustedes prefieren también la pueden hacer al lado derecho. Miren, en este espacio en medio de estos dos puntos en realce, miren, aquí está el primer abanico y el último abanico. En medio, aquí, vamos a meter el gancho. Vamos a hacer una lazada aquí. Yo voy a usar este color rosa para que combine con el canesú. Y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora miren. En el espacio de las 2 cadenas de este primer abanico voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. En medio de los abanicos hacemos puntos bajos, 3 cadenas. En el espacio de cadena del siguiente abanico, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en medio de los abanicos. Y así vamos a continuar y trabajar esta vuelta. Miren qué lindo se mira. Por el lado derecho se mira así. Bueno, así vamos a continuar. Terminemos esta vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Esto es el final de esta última vuelta con este color rosa. Aquí tengo las 3 cadenas al final. Para terminar me voy a ir aquí al inicio en la primera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino ya esta vuelta. Ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y bueno, ahí está. Esta parte ya está terminada. Miren qué lindo está el vestidito. Me encanta cómo se mira. Está precioso. Un vestidito muy fácil de hacer con un canesú precioso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí a la parte de atrás y miren, vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor y vamos a agregar un ojal aquí al final. Creo que solo voy a agregar uno. Bueno, tal vez más bien voy a hacer 2. Voy a hacer uno aquí y uno más o menos aquí en el medio. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, para hacer esto nos vamos a ir aquí. Miren, esta es la parte de atrás, así que nos vamos a ir al lado derecho del canesú. Vamos a meter el gancho aquí en este punto de cadena y con el color blanco aquí vamos a hacer una lazada. Ahí. Y vamos a hacer una cadena en este mismo punto. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Aquí no hay una manera exacta de hacer esta parte. Lo importante es de que se mire bien. Yo aquí hice 1, llevo 2. Aquí está un punto alto. Voy a hacer uno en medio de los puntos altos. Voy a hacer otro. Donde están las cadenas al final voy a hacer otro. Y así voy a continuar hasta llegar al centro. Aquí miren donde nos unimos. Así es que ahí está. Ya les voy a decir cuántos puntos tengo. Miren, ahí está la vuelta de puntos bajos en el color blanco. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos bajos aquí para esta parte. Luego en el centro voy a meter el gancho así y voy a hacer un punto bajo. Y ahora voy a continuar hacia arriba haciendo 13 puntos bajos. O más bien hasta aquí. Vamos a continuar. Les voy a mostrar aquí porque a este lado voy a hacer el ojal. Así es que miren, tengo uno aquí en el centro, luego voy a hacer otro, un punto bajo y también aquí, miren la vuelta de puntos bajos, voy a hacer uno. Para este lado tengo uno, este es un punto alto, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí miren, tengo este punto alto, voy a hacer 2 cadenas
y en este mismo punto, el punto alto, voy a hacer un punto bajo. Este espacio de 2 cadenas es el ojal. Miren, si ustedes tienen unos botones más grandes, asegúrense de que estas 2 cadenas sean lo suficiente grandes para los botones que ustedes van a usar. Bueno, ahí está el primer ojal y ahora voy a continuar hacia arriba haciendo un punto bajo en cada punto alto, en medio. Y este es el último espacio de 2 cadenas. Aquí está la vuelta de puntos bajos. Ahora aquí voy a hacer el ojal, voy a hacer 2 cadenas y en este punto de cadena donde está este hilo, miren ahí, voy a hacer un punto bajo. Y ahí está, ya tenemos 2 ojales, está 1 y 2. Yo voy a usar unos botoncitos bien chiquititos. Al final, cuando ya esté mostrándoles el vestidito, les voy a mostrar los botones y el tamaño de botón que yo estoy usando. Creo que está bien, no está tan mal, se mira bien, sí, está bien. Así es que ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Así es que aquí miren, en este mismo punto donde hice el último punto bajo, voy a hacer otro punto bajo. Voy a hacer 3 cadenas, me salto un punto de cadena y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto de cadena y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto de cadena y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Y así voy a continuar. Este es para darle un terminado más bonito en el cuello. Y miren qué lindo se mira. Así es que así voy a continuar por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles ya el vestidito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta última vuelta por todo alrededor del cuello y aquí para la parte de atrás. Aquí al final nada más vi el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora nada más tengo que esconder ese hilo y ya el vestidito está terminado y esta es la parte de atrás. Miren, así es como se mira. Aquí ya cosí mis botoncitos. Miren, ahí están los ojales que hicimos para el tamaño de botones que yo estoy usando. Las 2 cadenas fueron más que suficientes. Estos son los botones que yo estoy usando. Son unos botones chiquititos de 9 milímetros. Estos los compré en Joann's. Y bueno, ahí está. La parte de atrás ya está terminada. Esta es la parte de abajo. Aquí para el lado del frente, miren, le hice un moñito y en el centro pegué estas florecitas. Estas florecitas ya vienen hechas. También las pueden conseguir en Joann's o Michael's o también en Walmart. Y bueno, ahí está, miren, el vestidito está terminado, está precioso, me encanta este estilo de vestiditos para bebitas, así es que espero que les guste a ustedes también. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, la sisa desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. El pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Y de largo, desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este vestidito es para niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebita recién nacida hasta más o menos 9 a 12 meses. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar información de cómo se puede tejer más grande o más pequeño. También asegúrense de ver ahí porque allí les voy a dejar el link de una capotita, cubre pañal y de unos zapatitos que ya tengo en mi canal con este mismo punto. Así es que asegúrense de ver allí. Es un conjunto en el color celeste que hice. Lo único que van a tener que hacer es usar un gancho tantito más pequeño. En la caja de información de esos videos siempre van a encontrar qué número de gancho pueden usar para tejerlos de esta misma medida de 3 a 6 meses. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.